Sección 9.6. Proceso controlar los recursos. Controlar los recursos es el proceso de asegurar que los recursos físicos asignados y adjudicados al proyecto están disponibles tal como se planificó, así como de monitorear la utilización de recursos planificada frente a la real y tomar acciones correctivas según sea necesario. El beneficio clave de este proceso es asegurar que los recursos asignados están disponibles para el proyecto en el momento adecuado y en el lugar adecuado y son liberados cuando ya no se necesitan. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. El proceso controlar los recursos debería realizarse de forma continua en todas las fases del proyecto, y durante todo el ciclo de vida del mismo. Los recursos necesarios para el proyecto deberían ser asignados y liberados en el momento correcto, en el lugar correcto y en la cantidad justa para que el proyecto continúe sin retrasos. El proceso controlar los recursos se ocupa de los recursos físicos tales como equipos, materiales, instalaciones e infraestructura. El proceso dirigir al equipo trata de los miembros del equipo. Las técnicas de controlar los recursos que se describen en esta sección son las que se emplean con más frecuencia en los proyectos. Existen muchas otras que pueden ser útiles para cierto tipo de proyectos o en algunas áreas de aplicación. Para la actualización de la asignación de recursos es necesario saber qué recursos reales se han utilizado hasta la fecha y cuáles siguen siendo necesarios. Esto es hecho principalmente mediante la revisión del uso del desempeño hasta la fecha. Controlar los recursos tiene que ver con monitorear los consumos de recursos. Identificar y hacer frente a la escasez y o superávit de recursos de manera oportuna. Garantizar que los recursos sean utilizados y liberados de acuerdo al plan y a las necesidades del proyecto. Informar a los interesados pertinentes si surgen problemas con los recursos relevantes. Influir en los factores que pueden originar cambios en la utilización de los recursos. Y, gestionar los cambios aprobados conforme se producen. Cualquier cambio en las líneas base del cronograma o de los costos solo se puede aprobar a través del proceso realizar el control integrado de cambios. Entradas del proceso controlar los recursos. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros, el plan de gestión de los recursos. El plan de gestión de los recursos proporciona una guía sobre el modo en que se deberían utilizar, controlar y eventualmente liberar los recursos físicos. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros. A. Registro de incidentes. El registro de incidentes se utiliza para identificar incidentes tales como la falta de recursos, los retrasos en el suministro de materias primas o la baja calidad de las mismas. B. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar el control de los recursos físicos. C. Asignaciones de recursos físicos. Las asignaciones de recursos físicos describen la utilización prevista de los recursos, junto con detalles tales como el tipo, cantidad, ubicación y si el recurso es interno a la organización o subcontratado. D. Cronograma del proyecto. El cronograma de proyecto muestra los recursos que se necesitan, cuándo son necesarios y la ubicación donde se necesitan. E. Estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos proporciona una referencia en caso de que cualquier recurso necesite ser reemplazado o readquirido durante el transcurso del proyecto. F. Requisitos de recursos. Los requisitos de recursos identifican los materiales, equipos, suministros y otros recursos necesarios. G. Registro de riesgos. El registro de riesgos identifica los riesgos individuales que pueden afectar a los equipos, materiales o suministros. Entrada 3. Datos de desempeño del trabajo. Los datos de desempeño del trabajo contienen datos sobre el estado del proyecto, tales como el número y el tipo de recursos que hayan sido utilizados. Entrada 4. Acuerdos. Los acuerdos realizados en el marco del proyecto son la base para todos los recursos externos a la organización y deberían definir los procedimientos a aplicar cuando se hagan necesarios recursos nuevos y no planificados, o cuando surjan problemas con los recursos actuales. Entrada 5. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso controlar los recursos incluyen, entre otros. Políticas en materia de control y asignación de recursos. Procedimientos de escalamiento para el manejo de incidentes dentro de la organización ejecutante.
Y, repositorio de lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores y similares. Herramientas y técnicas del proceso controlar los recursos. Herramienta y técnica 1. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden ser usadas en este proceso incluyen, entre otras. A. Análisis de alternativas. Se pueden analizar alternativas para seleccionar la mejor resolución para la corrección de las variaciones en la utilización de recursos. Alternativas tales como el pago adicional por horas extras o por recursos adicionales del equipo pueden ser ponderadas contra una entrega con retraso o entregas graduales. B. Análisis costo-beneficio. Este análisis ayuda a determinar la mejor acción correctiva en términos de costo, en el caso de desviaciones del proyecto. C. Revisiones del desempeño. Las revisiones del desempeño miden, comparan y analizan la utilización planificada de los recursos con la utilización real de los mismos. La información de desempeño del trabajo en cuanto a costos y cronograma también puede ser analizada para ayudar a identificar incidentes que puedan influir en la utilización de los recursos. D. Análisis de tendencias. A medida que avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede utilizar el análisis de tendencias, basado en la información de desempeño actual, a fin de determinar los recursos necesarios en las próximas etapas del proyecto. El análisis de tendencias analiza el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo, y puede ser usado para determinar si el desempeño está mejorando o se está deteriorando. Herramienta y técnica 2. Resolución de problemas. La resolución de problemas puede utilizar un conjunto de herramientas que ayuda al director del proyecto a resolver los problemas que surjan durante el proceso de controlar los recursos. El problema puede surgir desde dentro de la organización, máquinas o infraestructura utilizadas por otro departamento de la organización y no liberadas a tiempo, materiales que han resultado dañados debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas, etc., o desde fuera de la organización, proveedor importante que ha entrado en quiebra o condiciones climáticas desfavorables que han deteriorado los recursos. El director del proyecto debería utilizar pasos metódicos para hacer frente a la resolución de problemas, los que pueden incluir. Paso 1. Identificar el problema. Consiste en especificar el problema. Paso 2. Definir el problema. Implica dividirlo en problemas más pequeños y manejables. Paso 3. Investigar. Consiste en recolectar datos. Paso 4. Analizar. Consiste en determinar la causa raíz del problema. Paso 5. Resolver. Consiste en elegir la solución adecuada entre varias disponibles. Paso 6. Comprobar la solución. Consiste en determinar si el problema ha sido solucionado. Herramienta y técnica 3. Habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo, a veces conocidas como habilidades blandas, son competencias personales. Las habilidades interpersonales y de equipo utilizadas en este proceso incluyen: A. Negociación. El director del proyecto puede necesitar emprender negociaciones para obtener recursos físicos adicionales, cambios en los recursos físicos, o costos asociados con los recursos. B. Influencia. La influencia puede ayudar al director del proyecto a resolver problemas y a obtener los recursos necesarios en el momento oportuno. Herramienta y técnica 4. Sistema de información para la dirección de proyectos, PMIS. Los sistemas de información para la dirección de proyectos pueden incluir software para la gestión o la programación de recursos que puede utilizarse para monitorear la utilización de recursos, lo que ayuda a garantizar que los recursos adecuados estén trabajando en las actividades adecuadas, en el momento y lugar adecuados. Salidas del proceso controlar los recursos. Salida 1. Información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo incluye información sobre cómo está progresando el trabajo del proyecto mediante la comparación de los requisitos de recursos y la asignación de recursos con la utilización de recursos a través de las actividades del proyecto. Esta comparación puede mostrar brechas en la disponibilidad de recursos que deben ser abordadas. Salida 2. Solicitudes de cambio. Cuando se producen solicitudes de cambio como resultado de llevar a cabo el proceso controlar los recursos, o cuando las acciones correctivas o preventivas recomendadas impactan en cualquiera de los componentes del plan para la dirección del proyecto o en los documentos del proyecto, el director del proyecto debe presentar una solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Salida 3. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto.
Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los recursos. El plan de gestión de los recursos se actualiza a fin de reflejar la experiencia real para gestionar los recursos del proyecto. B. Línea base del cronograma. Pueden ser necesarios cambios en el cronograma de proyecto a fin de reflejar la forma en que se están manejando los recursos del mismo. C. Línea base de costos. Pueden ser necesarios cambios en la línea base de costos del proyecto a fin de reflejar la forma en que se están manejando los recursos del mismo. Salida 4. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. El registro de supuestos puede actualizarse con nuevos supuestos con respecto a los equipos, materiales, suministros y otros recursos físicos. B. Registro de incidentes. Los nuevos incidentes que se presenten como resultado de este proceso son registrados en el registro de incidentes. C. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con las técnicas que fueron eficaces en la gestión de la logística de recursos, los desechos, las variaciones en la utilización y las acciones correctivas que se utilizaron para responder a las variaciones de recursos. D. Asignaciones de recursos físicos. Las asignaciones de recursos físicos son dinámicas y están sujetas a cambios debido a la disponibilidad, el proyecto, la organización, el entorno u otros factores. E. Estructura de desglose de recursos. Pueden ser necesarios cambios en la estructura de desglose de recursos a fin de reflejar la forma en que se están utilizando los recursos del proyecto. F. Registro de riesgos. El registro de riesgos es actualizado con nuevos riesgos asociados a la disponibilidad de recursos, la utilización u otros riesgos de los recursos físicos.